La predicación de hoy se titula Un alumno rebelde. Tenemos aquí una alumna avanzada que ya ha adivinado quién es, pero yo no sé si ha adivinado exactamente por qué consideramos al apóstol Pablo un alumno rebelde. Si leéis conmigo en Hechos, veremos que el apóstol Pablo, que nació llamándose, o le pusieron cuando nació Saulo de Tarso, se presenta a sí mismo en una ocasión en Hechos 22:3, diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, y muy fundamentalista, esto lo digo yo. Su maestro era Gamaliel. ¿Por qué llamo a Saulo de Tarso, pues, un alumno rebelde? Porque Gamaliel, sí, en Hechos 5:34 al 39, cuando Pedro y los apóstoles son arrestados, o algunos de ellos, por predicar el Evangelio, y los ancianos y la gente del templo no saben muy bien qué hacer con ellos, si matarlos o no, Gamaliel se levanta. Dice así, Hechos 5:34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El gran maestro de Saulo, venerado por todo el pueblo, un personaje de influencia, alguien reconocido por su sabiduría, hace un alegato a favor de dejar a los cristianos en paz y tranquilos, pero su alumno, Saulo, no sigue las instrucciones de su maestro y por esto lo llamó un alumno rebelde. Podemos ver, por ejemplo, el maestro Gamaliel, después de decir esto tan serio, le hacen caso, dejan sueltos a los apóstoles, pero el pueblo estaba demasiado airado como para hacerle caso realmente. El maestro venerado y respetado pasa a ser, sin más ni menos, un don nadie. Y esto es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en el ir y venir de este mundo. Las personas que hoy son grandes personas, mañana son despreciadas. Y en el caso de Esteban, este hablaba, predicaba, y los fariseos y tal no podían tolerar su mensaje. Él básicamente les decía: todos vuestros padres, toda la gente que sale en el Antiguo Testamento, los padres de los fariseos y toda esta gente y los maestros de la ley, sistemáticamente mataban a los profetas. También vosotros matasteis a Jesús. Y al oír estas cosas, Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Una actitud de mucho amor cristiano. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Les perseguían porque hablaban de Jesús. Ellos, el pueblo y los fariseos, etcétera, habían matado a Jesús y ahora Esteban predica que Jesús vive. Y no solo esto, lo ve a la diestra de Dios. Entonces el mensaje es un poco un reto, ¿no?, para ellos. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, cuidado, aquí viene nuestro amigo, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él, Esteban, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No sé si se ha hablado suficiente de la situación tan impresionante en la que nos estamos considerando estos momentos. Una persona sin más, un predicador tal vez con poca formación, era capaz de citar las Escrituras contra los fariseos y los escribas de aquella época y decir: estáis matando a aquel a quien Dios ha puesto por cabeza fundamental del edificio. Y mientras hacen esto, tirándole piedras, no es una manera tranquila de morir, no es una manera que dices, pues te dan un pinchazo o algo y te vas muriendo lentamente y felizmente, no, te están tirando piedras. Y mientras esto sucede, con todo el dolor que esto significa, él ve a Dios y ve a Jesús sentado a su diestra. Y dice a Dios: recibe mi espíritu. Y lo que es más impresionante todavía, puesto de rodillas, intercede por las personas que lo están torturando hasta la muerte. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, para que lo entendamos hoy en día, murió. Y dice en Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte. Y aquí, ¿por qué digo que Saulo era un alumno rebelde? Su maestro había dicho públicamente: dejad a estos cristianos, no los llamaban cristianos todavía, dejad a este movimiento en paz, porque si es de los hombres desaparecerá, pero si es de Dios, que no os encontréis luchando contra Dios. Y el alumno no hizo caso a su maestro, porque dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Rebeldísimo. El más rebelde de los alumnos de toda la historia, tal vez. Tu gran maestro te dice: déjalos, y tú vas casa por casa, arrastrando a las personas. Hombres y mujeres, insiste. El odio era tal que no se detiene ante nada. Hombres y mujeres los arrastra, los lleva a la cárcel. Él mismo dice: yo les obligaba a blasfemar. No sabemos si blasfemaban o no, pero él ponía todos los esfuerzos humanos posibles para que blasfemaran. Y Saulo, no acaba aquí. No solo esto, sino que dice: voy a hacerla más grande. ¿No te has enterado que tu maestro ha dicho: cuidado, no te enfrentes a esto? Saulo era ya en estos momentos, según él, más listo, más poderoso, más fuerte que su propio maestro, que se lo había enseñado todo. Saulo, respirando aún, Hechos 9, 1 y 2,
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Jerusalén se le queda pequeña. Saulo quiere eliminar a todos los cristianos, empezando ya en Damasco, a unos 200 kilómetros creo que está el tema. Muchos habían huido por la persecución y se ve que en Damasco había muchos cristianos reunidos y dice, voy allí a acabar con esto también. Hombres o mujeres de este camino, esta manera de pensar, esta manera de ser, esta manera de actuar en este mundo, y los trajeren presos a Jerusalén. Consiguió estas cartas, consiguió estos documentos y la autoridad de los hombres más potentes de su época y de su lugar para ir a matar personas que amaban a Jesús. En todo esto nos damos cuenta que el centro de todo ello es Jesús, ¿verdad? Pedro había dicho, aquel que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho el principal, el Salvador, la vida eterna. Jesús es de quien hablaban los apóstoles cuando fueron arrestados. De Jesús es el camino del que Pablo tanto odia. Los siervos del Señor, dice, acabamos de leer, Jesús es el centro de todas las cosas. Y mi pregunta es, Saulo, el más listo, el más bien preparado de todo el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba Jesús para él? ¿Cómo es posible que la erudición más alta del conocimiento de la palabra de Dios que tenía en aquella época produce un elemento celoso y cumplidor de la ley, que lo único que puede hacer es cuando ve a Jesús, aunque no le conocía, intentar aniquilar su mensaje del mundo entero? Y así somos todos cuando nacemos en esta tierra. Todo lo que las cosas naturales nos pueden ofrecer, todo el conocimiento natural, aunque sea basado en la Biblia, si es sin el Espíritu Santo, solo sirve para enaltecerse a uno mismo, para ser yo el más fiel y el más santo de todos, y no reconocer a Dios cuando lo tienes, como hemos cantado hoy, cara a cara. Y Jesús no permite que Saulo, y Jesús no permite que nadie en este mundo, por así decirlo, que oye el Evangelio, se quede sin encontrarse cara a cara de Jesús en esta tierra. Tenía que pasar algo muy especial para que Saulo se diera cuenta que todo lo que había aprendido, como él mismo dice, eran trapos de inmundicia, cosas sucias que solo sirven para tirarlas. No estamos hablando de mitologías nórdicas, por decir algo. No estamos hablando de demonios. Estamos hablando de una persona instruida de forma especial en la palabra de Dios. Y él dice, esto son trapos de inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué el mal alumno o el alumno rebelde Saulo al final tiene una experiencia que todos sabemos que le cambia la vida, ¿no? Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Algo, nuestro Saulo, nuestro hombre poderoso, aquel que arrastraba a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel y hacerles blasfemar, aquel que tenía poderes de la gente de dominio de aquella época para hacer esto incluso en Damasco, cuando va lleno de odio, nos damos cuenta, una persona llena de odio jamás hará la voluntad de Dios. Cuando estamos irritados contra alguien, no podemos estar haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo otras cosas. ¿Cuántas veces en toda la época del cristianismo hasta hoy y hasta que Jesús venga se ha actuado de esta manera? Los creyentes llenos de odio, esto no viene de Dios, no predicamos esto. Cuando un creyente se ve a sí mismo lleno de odio, tiene que entender que no está haciendo la voluntad de Dios. Este Saulo lleno de odio, pues, y de amenazas de muerte, no es que alguien me cae mal, no es que hay que hacer algo para aniquilar esta mentalidad o esta forma de pensar, hay que educar a las personas para que piensen mejor. Esto sería más o menos aceptable, no. Respiraba amenazas de muerte, tenía claro que lo que él quería era matar a todos los siervos de Jesús, a todas las personas, hombres y mujeres, que predicaran el Evangelio de Jesús. Y él va por el camino seguro de que él es poderoso y tiene fuerza para todo. Pero Dios muchas veces nos pone a nuestro sitio, ¿no? Hemos visto hace poco en estos días, en los terribles acontecimientos en Valencia, cómo la fuerza humana en sí, que es maravillosa en muchas cosas, pues tiene su justa medida, tiene sus limitaciones. Y cuando viene mucha agua, no podemos luchar contra ella, por ejemplo, y esto es muy triste. Y Saulo necesitó algo parecido para darse cuenta que no era tan grande, ni tan poderoso, ni tan eficaz, ni tan fiel como él pensaba. Yendo de camino, se da cuenta que en el cielo hay cosas mucho más fuertes que él. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Pensamos que estamos en esta tierra y podemos ir haciendo porque lo tenemos más o menos todo y somos guapos, inteligentes, y tenemos dinero. ¿Qué más queremos? Hay que caer en el suelo. Hay que darnos cuenta, dice Pablo, que a mediodía, en el resplandor del sol, se queda corto comparado con la luz que resplandece en el cielo en estos momentos. No lo dice el capítulo 9, lo dice en el 22 seguramente. La luz más potente que el sol del mediodía, en un país mediterráneo, podéis imaginar lo que es. Y Saulo se cae. Y cuando Jesús quiere que caigamos, para que pensemos y digamos, yo no soy Dios, y Dios existe, y soy mucho más pequeñito que Dios, entonces nos sorprende, como no puede ser de otra manera Dios, y nos llama por nombre. No es algo general, no es una receta, no es una religión que dice, haz esto, lo cumples y ya estás bien. No, es algo personal. Saulo, ¿os imagináis? Saulo, esto lo he dicho más de una vez, Saulo creía en que hay un solo Dios. Y Saulo no creía en poderes extraños, ni tenía pensamientos de estos, de cosas, de
de cuando crees que puede pasar, que si pasas por debajo de una escalera tienes mala suerte, que si un ruido, que si no sé qué. Saulo no era supersticioso, conocía a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y yo creo que él ya entiende en estos momentos que Dios mismo le está hablando. Saulo, Saulo, ¿pero qué haces? ¿Que no te enteras que tu maestro te dijo que no hicieras esto? ¿Por qué me persigues?, dice Jesús. ¡Wow! ¿Os imagináis el cerebro de Saulo en aquel momento? ¿Por qué me persigues? Y yo preguntaría a cada uno de las personas que no creen en Dios hoy, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y también a los cristianos como nosotros, cuando hacemos tonterías se nos puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y Saulo podía haber dicho, bueno, es que mi maestro me dijo, ay no, no es verdad, mi maestro dijo lo contrario, porque estoy persiguiendo a Jesús. Y entonces dice, ¿quién eres? Yo creo que lo dijo así con una vocecita, esto parece Dios, pero ¿quién eres? Soy Jesús, que insiste, que no es que lo deje pasar, Jesús lo insiste, me estás persiguiendo, estás matando, estás haciendo que maten a mis seguidores, me estás persiguiendo, ¿por qué lo haces? ¿Quién eres? ¿Cuántas y cuántas veces habría leído Saulo el Antiguo Testamento, el yo soy, Jehová de los ejércitos, bla, 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 bla? ¿Cuántas veces debería recitar cada día? Escucha Israel, tu Dios, un Dios es, o algo así, etcétera, etcétera, etcétera. Shema Israel o algo así se dice. ¿Cuántas veces había dicho estas cosas? Y tiene que decir quién eres, porque no conoce a Dios. Y Dios existe porque si no, no se hubiera caído Saulo. Y Dios existe porque si no, no hubiera dicho Saulo, Saulo por nombre. Y Dios me conoce. Cualquier persona que no conozca a Dios se da cuenta de esto. Es necesario que todas las personas que conozcamos se den de bruces contra Jesús, y Jesús puede decir ¿por qué? Y que por fin, a pesar de toda nuestra historia, el incrédulo o la incrédula pueda decir ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Y luego aquí hay casi, la situación es muy grave y muy intensa como para ser humor, ¿no? Pero casi es cinismo, ¿no? Dice, duele, darle al aguijón, chatu. Dale patadas al coces contra el aguijón. Duele, ¿verdad? El Todopoderoso, Saulo, no se había dado cuenta que intentando aniquilar el testimonio de Jesús, maltratando y llevando a la muerte a personas, a él le dolía. No era feliz. ¿Cuántas personas hoy en día están así? Haciendo cosas que no les hacen felices. Y siguen, insisten. Incluso los creyentes a veces parece que nos hemos olvidado que estamos convertidos y seguimos haciendo cosas que nos hacen a nosotros infelices. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿No ves que te estás dañando a ti mismo? ¿No ves que estás dando patadas sin zapatos, te lo digo yo, a una aguja, a los clavos? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Y entonces el gran Saulo, aquel fuerte que daba miedo a todo el mundo, dice en otra parte que cuando Dios habla con Ananías, dice, uy, este tío da mucho miedo, es un salvaje del copón, cuidado con ese, este mata a todo el mundo. El hombre fuerte desaparece y temblando y temeroso. Cuán necesario es que temblemos y que tengamos miedo, ¿verdad? Temblando y temeroso.
dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí Jesús se toma su tiempo y le dice, pues ahora te esperas. Te vas a la ciudad y allí alguien a quien tal vez tú despreciarías te contará lo que yo quiero de ti. Y esto es básicamente lo que tenía en mente este alumno rebelde que no hace caso a su profesor y persigue a la iglesia y es todopoderoso casi. Cuando se encuentra cara a cara con Jesús, tiene que entender que lo que hace no tiene sentido, que lo que hace es intentar perseguir a Dios mismo y que lo que hace es hacerse daño él mismo. De ahí toda su rabia. ¿Qué os pensáis? ¿Que odiaba a los cristianos porque sí? No, porque cada vez que mataba a un cristiano tenía más dolor él que le diría el pie de los coces que le daba el aguijón. Más rabia, más rabia, más rabia. Pero cuando ve a Jesús cara a cara, tiembla y tiene miedo y pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que los cristianos de hoy, del siglo XXI, creo que estamos, 2024, ya casi a punto de acabar, tenemos que preguntar también todas estas cosas a nuestra vida cristiana. ¿Estamos realmente sintonizados con Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando los israelitas al principio entran a la tierra prometida, había unas cuantas tribus que, bueno, conquistan su lugar y tal, y había otras que estaban allí dormidos, viviendo en tiendas de campaña. Y Josué tiene que decir, ¿hasta cuándo? Dios les dice a través de Josué, ¿hasta cuándo seréis negligentes de entrar a conquistar lo que yo os he regalado, que no os va a costar nada? ¿Cuántos cristianos, el primero yo y luego vosotros, hacemos esto? Tenemos tantas cosas que Dios nos da para que las disfrutemos, para que las pongamos a su servicio, y estamos durmiendo en el jardín, bajo la lluvia, sufriendo porque no estamos actuando. ¿Qué quieres que yo haga? Cristianos del mundo entero hoy, creo que es el momento de volver a ponernos cara a cara delante de Jesús, temblar un poco y ponernos a la acción. ¿Qué quieres que yo haga? Que el Señor bendiga su palabra.